hermanos de Apurímac, Huayquipanaicuna. Nos encontramos en la sexta versión de los encuentros virtuales de literatura apurimeña, y en esta oportunidad para conocer sobre la vida y principalmente sobre la obra de uno de los más importantes escritores de Apurímac después de José María Arguedas. Lo digo porque ha sido antologado su producción en las antologías más serias y objetivas. Lo digo porque los especialistas en crítica literaria y narradores han ponderado el talento innato de nuestro narrador de orígenes apurimeños. Lo digo porque ha sido objeto también su producción narrativa, objeto de varias tesis de pregrado y posgrado. Lo digo por cuanto esta novela es la novela que todos los apurimeños deberíamos leer para conocer la historia que nos han negado o nos han ocultado. Porque bien claro lo dice el padre del realismo, Honoré Balzac: la novela es la historia olvidada de los pueblos, y esta de Chano Padilla es efectivamente esa historia olvidada de los pueblos, narrados con una maestría, contados con un manejo increíble de técnica, de tensión narrativa y suspenso, incluido inclusive lo real maravilloso del mundo andino. Es una novela que una vez hice leer cuando era estudiante, y algunos estudiantes están justamente acá en el aula virtual. Lo hice leer en la UNAMBA de Abancay como fotocopia o en fotocopia y les ha encantado. Estamos entonces ante un hombre que, además de ser el siguiente escritor apurimeño más destacado y connotado, en aquel que ha entendido que era momento de renovar la novela apurimeña, de renovar en técnica, en calidad, de renovar según estos tiempos. Eso es nuestro estimado maestro Feliciano Padilla, y estoy totalmente seguro que a partir de este video que ustedes van a conocer, les va a entrar la curiosidad por querer leerlo, y ahí estaremos nosotros, si no se puede en libros originales, en fotocopias. Y estoy seguro también que este libro va a crecer a nivel de lectores, va a crecer a nivel de todas las provincias de Apurímac, y va a llegar con el tiempo a cubrir todo el departamento de Apurímac. Estamos seguros que este libro ocupa justamente ese vacío dentro de la narrativa apurimeña. Feliciano Padilla ha vivido en Abancay y en los intermedios ha estado en Curpabas y Grau, en Vilcabamba, pero más ha vivido en Abancay, y por eso ha entregado a Apurímac, a esa Apurímac de su niñez y su adolescencia, a esa Abancay de su infancia, ha entregado dos valiosísimos libros, como son Calicanto, su colección de cuentos, y su más hermosa y destacada novela, Aquí están los Montesinos. Repito, una historia novelada o una novela histórica de lo que pasó en Apurímac en las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Quiénes son los que han fundado Apurímac? ¿Quiénes han sido los primeros prefectos? ¿Qué pasó en Cotabambas en el año 1917? ¿Y por qué Grau se llama Grau? Todas esas preguntas responden esta novela, narrada con una excepcional maestría. Y por eso no podía ser de otra manera. Tenemos también a una mesa de comentaristas de lujo. Curiosamente, ha habido una conexión entre la tierra de los Montesinos con la tierra de Uchco Pedro, de Ancash, y así tenemos la presencia de dos comentaristas y estudiosos de literatura, como son el maestro Segundo Castro García y también el escritor y maestro Edgar Norabuena. Por otro lado, desde Lima nos acompaña el maestro sanmarquino, joven él, Jorge Terán Morbelí. En tal sentido, y en esta oportunidad, más o menos la tónica de estas ponencias o de esta reunión va a ser la siguiente. Empieza
con su comentario el maestro Segundo Castro García. Luego le sigue Jorge Terán, va a haber un intermedio musical, finalmente interviene Edgar Norabuena, hay otro intermedio musical y después, con unas preguntas puntuales y breves, puede intervenir el público presente. Esa es la mecánica y yo saludo a todos los presentes. Estamos con grandes hombres. Me alegra muchísimo ver aquí su nombre de el maestro huancabelicano Sein Zorrilla, que ha hecho el prólogo para la segunda edición. Gracias, maestro, por acompañarnos a todos. Carlos Guamán está desde México con nosotros, está Melquiades, están los Montesinos, están acá, esa familia, como dije, que representa mucho en la historia de Apurímac. Y están ustedes, amigos, como tantas veces, Gloria, como tantas veces varios estudiantes. ¡Licia, mamá! Estamos con, entonces, la voz y la participación. Por favor, suplico que puedan apagar el audio. Tenemos entonces las palabras del maestro universitario, estudioso, gran lector, Segundo Castro García, docente de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash. Con usted la pantalla y la palabra y el micrófono, maestro Segundo Castro García. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación y encantado de compartir la mesa con colegas y amigos como son Jorge Terán, Edgar Norabuena, la grata satisfacción de haber saludado al escritor Feliciano Padilla y también de ver algunos otros amigos como Jorge Luis, ¿no? El poeta y editor. Bueno, yo debo empezar por una anécdota. Aunque me precio de ser lector de narrativa, no había leído nada hasta este año de Feliciano Padilla, lo cual ha sido una sorpresa para ciertos amigos como Jorge Terán, que me recomendó entusiastamente la lectura de la novela de Feliciano Padilla. Dante González también me recomendó, Augusto Rubio de Chimbote, de igual modo, y alguno que otro amigo, ¿no? Entonces, hay ciertos autores que todavía no están suficientemente difundidos y, bueno, los profesores que dedican su tiempo, su interés a la investigación de ciertos temas o escritores, bueno, estamos entusiasmados con, en este caso personalmente, con la lectura de esta novela, que entiendo que es una segunda edición, titulada Aquí están los Montesinos, el libro publicado por Feliciano Padilla. Yo debo decir, desde un primer momento, algo que pareciera obvio, la buena escritura de la novela. La correcta organización de las historias alrededor de las diferentes generaciones, porque son varias generaciones de los montesinos, ¿sí? Hacendados, y el uso correcto del manejo del tiempo, ¿no? Entonces, esto que parece obvio es fundamental porque no toda novela tiene estas características, ¿sí? Entonces, uno muestra interés cuando una obra de ficción dentro de la narrativa le parece que está bien escrita, que avanza bien la historia, que los personajes están bien diseñados. Para mí eso es lo fundamental porque allí radica la literatura. Punto uno. Punto dos. La novela está enfocada para transmitir las vivencias, reclamos, hegemonía del poder de hacendados en Apurímac a comienzos del siglo XX, ¿no? Aunque se retrotrae a las historias de los ascendientes de los hermanos Salancho,
¿no? Conocido como los Alancho, los montesinos que son los protagonistas, pero se retrotrae hasta los tiempos de Simón Bolívar. Hay un diseño que escapa un tanto a la caracterización de los hacendados, de los gamonales, porque eso es lo que son los montesinos, ¿no? Tienen una cercanía, una identificación con los indígenas que trabajan para estos montesinos, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a un capítulo casi al final de la novela, y ahí vemos un discurso de un personaje que representa la reivindicación de los indígenas, ¿no? Que tiene un discurso sumamente contestatario respecto a los hacendados. Y así, en su discurso, manifiesta que los hacendados se preocupan por incrementar su riqueza en base a la explotación. Y eso no quería, por ejemplo, José Carlos Mariátegui. ¿Sí? Trabaja con cierto discurso a su vez de Mariátegui, y entonces hay una especie de compensación acá, pero la mayoría de los hechos tiene que ver con los montesinos. Los montesinos corresponden a unos rasgos, de todos modos, que tiene que ver con el uso del poder y la lucha por mantener ese uso mediante las armas. La novela se caracteriza por las múltiples batallas que protagonizan los hermanos montesinos. Y permite ver cómo son. Por ratos son dadivosos. Recuérdese que hay pasajes en los cuales se dice muy evidentemente que se les otorga cierta cantidad de cabezas de ganado y se otorga el uso de parcelas a los campesinos que trabajaban en las haciendas. Lo que importa es ver que en algún momento también el narrador le otorga la voz a una mujer, a una personaje, que es una gran luchadora y que ocupa un capítulo de la novela. Esta luchadora se llama Rita Puma. Rita Puma encarna la decisión de la mujer peruana y ella tiene una frase cuando va a enfrentar la muerte, cuando la van a ahorcar y le dice al militar que cumpla con su deber. Usted está hecho para matar y yo estoy hecha para defender la vida. Entonces, esto llama a la reflexión acerca del proceso histórico en el que se va desenvolviendo o que se desenvolvió en ese momento, en las primeras décadas del siglo XX, en la historia del Perú. Por otro lado, desde el enfoque de los hacendados, ¿sí? Hay que considerar que quieren que la provincia tenga el mismo nivel de desarrollo económico, agroindustrial, y en términos más específicos, el mismo nivel de desarrollo que la capital. Por esta misma razón, los hacendados montesinos tienen una cierta cólera, bastante animadversión a los políticos de Lima, a los senadores y a los diputados, porque la representación de Apurímac en el Congreso
no está a cargo de un natural de Apurímac, sino de otra persona, de Grau, ¿sí? El hijo del almirante. Entonces, hay una especie de resarcimiento acerca de las condiciones difíciles de atraso, de marginación que existe en las provincias del Perú. Eso es lo que puedo decir inicialmente, Niel. Muchísimas gracias por sus palabras y por refrescar un poco la memoria en mi persona y a otros enterar sobre más o menos el argumento, la trama argumental de esta novela Aquí están los Montesinos. Gracias, un gran abrazo hasta el Huascarán, donde usted se encuentra, desde las alturas de la Ampay, que es el Apu más, o el Apu mayor de Apurímac y de Abancay. A continuación, vamos a tener las palabras de Jorge Terán Morbelí. Él es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha hecho antologías, estudios especializados en literatura por regiones y en estos últimos tiempos se ha embarcado en un proyecto juntamente que Edith Pérez Orozco, en un proyecto que se llama Cuadernos Urgentes y trata de difundir a los autores importantes de la literatura por regiones o departamentos. Esa es su gran labor y en eso va, creo que están ya en el cuarto o tercer número y seguramente en algún número de esos cuadernos urgentes van a dedicar a Chano Padilla. Entonces, Jorge, la pantalla y el micrófono son tuyos. Adelante, te escuchamos. Gracias, Niel. En primer lugar, agradecer a los organizadores del encuentro por la invitación. Es un gusto compartir mesa con Segundo Castro y con Edgar Norabuena. Tener también reunido acá al maestro Feliciano Padilla. Yo me he permitido hacer unos apuntes, pero voy a tratar de leer un poco, comentar un poco para no resultar tedioso. Ya, si resulto tedioso, pues me disculpan, pero a veces es complicado evitarlo. Ya. Y bueno, obviamente saludo también a todos los presentes, ¿no? Por acompañarnos en esta reunión en la cual vamos a vertir algunas palabras en torno a la narrativa de Feliciano Padilla. Solo tu declaración en cuanto a cuadernos urgentes. El proyecto lo dirigimos Edith Pérez Orozco, Paul Lasto Valdés y quien lo habla. ¿No? Paul no aparece mucho en las reuniones, pero somos los tres quienes estamos animando este proyecto, ¿no? Sobre todo para que podamos ser recientes. Ya. Pensando la narrativa de Feliciano Padilla, voy a compartir ideas en torno a Aquí están los Montesinos y algunos apuntes que espero más adelante formen parte de un artículo, un trabajo mayor en torno a Calicanto. Entonces, hago la advertencia que estoy compartiendo ideas y hasta cierto punto estoy pensando en voz alta. Para ello quisiera antes establecer algunas líneas de lectura en general en la narrativa de Feliciano Padilla. Como todos sabemos, Feliciano Padilla reside durante su infancia y parte de la adolescencia en Apurímac, en Abancay, y luego viaja a realizar estudios, me parece, a la UNSAG, y luego reside hasta la actualidad en la ciudad de Puno. De tal manera que yo recuerdo haber escuchado identificarse pues con ambas tradiciones, con ambos espacios, como espacios de su querer, ¿no? En ese sentido, partiendo de ello, podemos entender que se vincula con lo mejor de ambas tradiciones y no sería nada complicado poder insertarlo dentro de lo mejor de la literatura puneña y apurimeña y puneña, y por supuesto dentro de la literatura nacional, ¿no? Leerlo en función a las literaturas regionales y o la literatura andina no es pues impedimento para examinarlo también al interior de la variable nacional, ¿no? Pues ambos campos, como sabemos, son más bien complementarios y no se descartan mutuamente. Por ello podemos denominarlo como un narrador en principio apurimeño-puneño o puneño-apurimeño.
Como hemos señalado hace un ratito, ¿no? Es un autor de múltiples búsquedas en relación simétrica con lo que acabamos de comentar, de reconocido prestigio tanto a nivel regional como nacional, como bien apuntado en él. Yo recuerdo haberlo leído tempranamente en la selección de cuentos finalistas, tanto del COPE del año 92, con un cuento muy metaliterario titulado Me zurro en la tapa, y más adelante, 4 años después, con Amarillito Amarillando. Podemos en ese sentido señalar diversas aristas e historias y mundos que transcurren tanto en los Andes apurimeños como en el altiplano puneño, con sujetos quechuas y aymaras, además de mestizos y mistis, que se encuentran regularmente en procesos de confrontación o tenso diálogo, que van de la mano con otras oposiciones entre sociedades tradicionales y modernas. Pero lo interesante es que estas relaciones no están necesariamente anquilosadas, sino son dinámicas y complejas, no hermenéuticas ni ahistóricas. En medio de estas relaciones uno puede ubicar, por ejemplo, fenómenos vinculados con la migración, ¿no? Muchos más recientes vinculados con la posmodernidad, además de un buen conjunto de relatos que se relacionan con el conflicto armado interno. Además, podemos encontrar cuentos que acontecen dentro de la atmósfera universitaria, ¿no? En este mundillo de la literatura con sus logros y sus miserias. Este conjunto último de relatos, vinculados una vez más con el ambiente universitario, pueden incluirse dentro de la llamada metaficción, por ejemplo, específicamente en lo metaliterario. Dan cuenta, si lo vemos, dentro, o dan cuenta del mismo acto de escritura, o en general, temas asociados al quehacer literario. Además, ha tocado en uno de sus últimos libros de cuentos, por ejemplo, un tema muy trabajado por modernistas y decadentistas, ¿no? La enfermedad. Pero, a diferencia de ellos, desde una visión muy fresca del viajero obligado a migrar, cierto, esporádicamente a otros espacios, para el caso Lima, que confrontan su forma de vida. Estoy pensando en esa joyita literaria llamada 10 cuentos de un verano inolvidable. Bueno, también sabemos que Padilla, a su vez, ha reflexionado en torno a la literatura, tiene antologías sobre literatura puneña, también tiene un libro denominado Contra encantamientos y malos augurios, que es la suma en realidad de su reflexión intelectual sobre el Perú, y poemarios también, un poemario en quechua escrito. Bien, dicho esto, vamos a abordar brevemente Aquí están los Montesinos. Ya Segundo ha trazado algunas líneas de lectura, algunas de ellas vamos a retomarlas. Voy a tratar de ser un poco breve en esta sección de Aquí están los Montesinos, para que me dé un poco de tiempo y poder comentar y compartir mis apuntes en torno a Calicanto. Aunque en realidad ambos textos se vinculan, ¿no? Uno, para el lector acucioso, se habrá percatado que uno de los cuentos de Calicanto, lo tengo por aquí, disculparán un segundo, me parece que es No te mueras en el camino, me parece, a ver exactamente. No te me mueras en el camino, ¿no? Aparece un hacendado, Feliciano Hilares, si no me falla la memoria. Yo leí otra versión, pero tengo acá la de... Sí, si no me fallan la memoria los apuntes, Feliciano Hilares, que aparece hacia el final de Aquí están los Montesinos, ¿no? Y hay una secuencialidad, porque el Calicanto es anterior, obviamente, a Aquí están los Montesinos, y es el cuentito que, de alguna manera, rompe incluso la unidad espacial de los primeros relatos de Calicanto que están ambientados en Abancay, ¿no? Mientras este está ambientado en Grau, y a diferencia de los anteriores que ocurren en la década de los 50, este último cuento ocurre algunas décadas antes, ¿no? Es una especie de engarce entre ese mundo de los 50, bueno, al revés, ¿no? El mundo de los hacendados y el mundo de los años 50, ¿no? Es una especie de
viendo en una línea de tiempo la narrativa de Padilla, el engarce entre dos momentos y dos preocupaciones en torno al mismo espacio que viene a ser Apurímac. Bueno, me voy a adelantar un poco, pero comentemos algunas ideas en torno a Aquí están los Montesinos. Yo considero que esta novela, Aquí están los Montesinos, hay que ponderarla, hay que examinarla al interior de las narrativas que han ficcionalizado el discurso histórico, a las que podemos considerar, me parece, en principio, como novelas históricas. Cierto, Padilla señala que hay mucho de ficción en su narrativa, pero la novela histórica no tiene que ser pues, un reflejo de la realidad, no parte de algunos eventos históricos y a partir de allí se ficcionalizan, a diferencia de la historia que se restringe al hecho objetivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estas novelas históricas, ¿no?, han focalizado sus tramas desde perspectivas que representan la voz regularmente, en nuestra mejor tradición, la voz de aquellos que no han accedido a la palabra, aquellos que por diversos motivos, obviamente motivos siempre ligados al poder, han sido obviados de las versiones oficiales acerca de los diversos desencuentros en nuestra sociedad. Como señalaba, ¿no? Es cierto que la literatura no reemplaza la variable histórica, ¿no?, pero desde la ficción permite reparar, y eso me parece importantísimo, en tanto parte del trabajo con el lenguaje, en el carácter simbólico de las verdades, ¿no? Verdades así, entre comillas. Y en tanto mundos que representan las contradicciones de aquello que se ha dado en llamar la escritura de la historia, la historiografía, han evidenciado que en nuestro país, esta, o sea, la historia oficial, resulta la versión de los vencedores, ¿no? Y los vencedores sabemos, más allá de cualquier tipo de proyecto solidario que puedan intentar sostener, ¿no?, han sostenido casi siempre, con alguna inusitada excepción, ¿cierto?, imágenes de una nación excluyente. Considero que son estas versiones de nuestro acontecer las que en nuestra narrativa han sido visitadas desde la ficción y con una fuerte voluntad crítica, con otras armas narrativas y otros alcances éticos, por una buena parte de nuestros autores, cuando menos, con mucha mayor fuerza, correcto, desde finales del siglo pasado. No digo que la narrativa histórica comience a finales del siglo pasado, ¿no?, pero se vuelve o retoma fuerza en estas últimas décadas, en lo que va justamente, y se extiende a lo que va del presente siglo, y que habría que preguntarse por qué esta revitalización. Yo considero que tiene que ver puede haber ciertamente mayores motivos u otros motivos, tiene que ver con el Bicentenario, que es, sabemos, una versión contradictoria de nuestra independencia y no deja de ser excluyente. De esta manera, la narrativa histórica reciente, me parece, además de discutir, y eso es importante, los movimientos independentistas criollos y su posterior proceso de consolidación y legitimación, igualmente siempre inconcluso, ¿no?, como el síntoma emergiendo a cada instante, esta legitimación durante la República, comienza a desplazarse hacia otra línea, la de los movimientos indígenas, quechuas y aymaras, además, obviamente, de los amazónicos. Y retomar estas preocupaciones tiene que ver con las agendas reivindicativas de las élites indígenas, bueno, desde el plano de la ficción, ciertamente, de las élites indígenas del siglo XVIII y los posteriores proyectos alternativos sostenidos y defendidos a lo largo de la República por los herederos de aquellos, ¿no?, estos sectores de las élites vencidas, derrotadas, pero nunca desaparecidas. Desde versiones que, desde la literatura en su mayoría, han resaltado algo que era de repente no tópico común en la narrativa, la capacidad agencial de estos sectores y la racionalidad andina, dialógica y dinámica, en confrontación y o negociación con la occidental. Pienso en algunas novelas, dentro de las cuales voy a considerar, obviamente, Aquí están los Montesinos. En Huancho Lima, de José Luis Ayala, es parte de un proyecto mayor, ciertamente, la novela de Ayala. Para mí, disculparán, lo pensaré como lector, quizá el libro de cuentos más orgánico en torno a la historia peruana debe ser Señores de estos Reinos, de Luis Nieto de Gregorio.
pienso en Crónicas del Silencio de Nilo Tomaya, en No preguntes quién ha muerto de Marcos Yauri Montero, y en la serie de novelas que se han escrito a partir de comienzos de este siglo en torno a la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Ahí estoy pensando tanto en la novela de Ángel Avendaño, Túpac Amaru, Los días del tiempo profético, en los Túpac Amaru de Omar Aramayo, y hay también novelas de Ayala enfocadas pues en Juan Bautista Túpac Amaru, en Fernando Túpac Amaru, y una novela, un poco se va el nombre, de Hugo Bonet, creo que es Túpac Amaru en el pulso del tiempo, si no me falla la memoria, ¿no? Al interior de esta narrativa es que podemos considerar, y consideramos, aquí están los Montesinos de Feliciano Padilla. Repito, voy a ser breve con lo de esta novela porque creo que el tiempo me puede ganar para tratar de llegar a Calicán. Ya, como les comentaba, Segundo ha establecido muy bien las líneas de lectura y ha comentado muy bien también los aspectos más resaltantes de la novela. Yo creo que el conflicto mayor de la novela, en donde se articula la trama, tiene que ver con, en principio, el bandolerismo de los hacendados, pero ese bandolerismo en realidad se explica por la confrontación entre proyectos de reivindicación local con alguna idea, a veces brumosa, acerca de lo nacional y el modelo de nación que promueve el centralismo limeño, ¿no? Digo brumosa porque no hay un proyecto alternativo, sino hay una disputa de poder, ¿correcto? El proyecto alternativo aparece hacia el final de la novela, ¿cierto? Cuando Yoque, si no me equivoco es Yoque, asista al Cusco a escuchar a Urbiola, ¿no? Y que Padilla retoma años después con esta novela Ezequiel, el profeta que incendió la pradera. Ello que estaba en la última parte de o casi en la última parte, el último tercio de la novela, la primera novela de Padilla, Aquí están los Montesinos, se va a retomar ya en Ezequiel, el profeta que incendió la pradera, y ambas novelas, una ambientada pues en Apurímac, la otra ambientada en el altiplano puneño, forman una unidad. Entonces, es interesante ver eso, ¿no? Vamos a ver si un poquito nos da tiempo para poder comentarlo también. A partir de esto, podré establecer algunas sublíneas de lectura, ¿ya? La novela nos propone justamente otra vía a este proyecto de confrontación de poderes, ¿no? El poder de los montesinos que quieren poner en entredicho, quieren cuestionar, están luchando por cuotas de poder, por la redistribución de las cuotas de poder, por las agendas regionales confrontadas con el poder centralista de Lima, que no obstante, viendo un poco el contexto y recordándolo, en aquel momento los terratenientes trabajan, por así decirlo, juegan en pared pues con el poder centrado en Lima, ¿no? Con los sectores capitalistas del momento, eventualmente con los primeros intentos de industrialización, con el poder localizado en la capital. Pero dentro de esa voluntad entreguista de algunos hacendados, existen otros con un fuerte matiz carismático, ¿cierto?, que van a proponer, si repito, no proyectos alternativos, sí una redistribución de las cuotas de poder, ¿ya? Si es que hay algún proyecto alternativo de nación en esta confrontación de los montesinos con el poder centralista, esta dinámica centro-periferia, no me queda claro en la novela, y creo que no es necesario que lo proponga, pero se observa, ¿no?, esta carencia, porque al fin y al cabo los hacendados son hacendados, ¿no? Y en algún momento también en la novela, Urbiola se lo va a decir a Yoque, ¿no? Al fin y al cabo es una guerra de hacendados. Ello me permite pasar al siguiente punto, y creo que la novela justamente propone otra vía, un proyecto alternativo de nación en diálogo con el socialismo del indigenismo puneño y sobre todo la agencia de los sectores indígenas, ¿no? Repito, hacia esta último tercio de la novela, ya cuando yo, que repito, viaje a Cusco, escucho a Urbiola, se convence
de lo que éste dice, y a su vez regresando a las tropas, al grupo de los montesinos, se encargue de difundir estas ideas. Obviamente, en ese proyecto Alternativo Nación, la figura del indigenista puneño Ezequiel Urbiola y, bueno, se señala también obviamente del magisterio de Mariátegui, es importantísimo, ¿no? Pero, claro, Cirilo Yoque es el encargado de llevar la buena nueva. Es más, en algún momento se puede entender esto como desde el discurso socialista, ¿cierto? A través de la acción se propone una política que tome en cuenta a los sectores quechuas y aymaras del sur peruano, y aquí sí encontramos un programa. Es más, se menciona explícitamente la creación de una república socialista. Por ello es difícil evadir la comparación con los montesinos, quienes además van a ser señalados en un momento como apristas. Creo que es una sola mención en toda la novela, ¿no? Una sola mención, pero está allí por algo, ¿no? No es gratuita, obviamente. Los hacendados son entonces, como mencionamos, una suma de contradicciones. En cuanto defienden proyectos mixtis, ¿no?, que eventualmente contemplan un espacio, algún tipo de proyección hacia el sujeto andino, pero no en igualdad de condiciones, sino a lo más con un fuerte sesgo paternalista. Uribe era justamente consciente de ello y por eso realiza estas reuniones en Cusco para despertar a las comunidades indígenas, aunque no tanto para despertarlas, ¿no?, porque no han estado dormidas, sino para tratar de realizar un proyecto mutuo que beba tanto el socialismo como del pensamiento indígena. Si no me equivoco, a la letra le dice, ¿no?, a Yoque, hacer una lucha voy a citar acá, ¿ya? Hacer una lucha descentralista de comunidades indígenas entre quienes, hacer una lucha centralista es una acción buena, es debilitar el poder central del Estado. Cualquier acción orientada a debilitar el poder tiene que ser buena necesariamente. Los montesinos, creo que sin pensarlo, están haciendo una reforma agraria a su manera. No, perdón, una reforma agraria histórica a su manera. Pero quiero que recuerden que ellos son hacendados y luchan para agrupar y consolidar el poder feudal provinciano contra el gran poder limeño. Al fin y al cabo, es una lucha, digámoslo, de mistis, ¿no?, o de occidentales en distintos grados de la sociedad en la cual se encuentran ubicados. Bien, voy a pasar, hay otros puntos como la configuración de los protagonistas, el elemento de la cosmovisión andina, también presentes en la novela, ¿ya? Pero que voy a obviarlo para enfocarme un poco en mis apuntes en torno a Calicanto. Disculpe que sea un poco estos saltos, pero quiero también compartir algunas ideas sobre Calicanto, porque, repito, como bien ha señalado Daniel, son los dos textos orgánicos, junto con Aquí están los Montesinos, que son novela, obviamente, los textos orgánicos que están ambientados en Abancay, ¿no? Y por tanto, es lo que nos convoca en este momento, más allá de que sabemos que Padilla, repito, no se restringe solo a Apurímac, sino a Puno, y también a Lima, ¿no? Repito, sus 10 cuentos de un verano inolvidable ocurre toda la historia en Lima, ¿no? Entonces, es un autor que se ha abierto a distintos espacios, a distintas problemáticas, y si mal no recuerdo, tiene preparada una novela que está ambientada en Europa, ¿no? Ya seguramente Feliciano podrá comentarnos un momentito sobre esa novela que recuerdo ya la tiene terminada o a punto de terminarla. Algunos años antes, el 99, Feliciano Padilla publica Calicanto, que es un conjunto de cuentos ambientados también en Apurímac, ¿no? Me olvidaba, los eventos de la novela Aquí están los Montesinos ocurren pues en las primeras décadas del siglo XX, aunque se remiten algunos, la guerra con Chile, momentos anteriores ciertamente, como también ha señalado Segundo, ¿no? Los cuentos de Calicanto se ambientan más bien desde mediados del siglo XX hacia, deben ser los años 80, máximo 90, ¿ya? Porque es constante este periodo de 30, 35 años que se señala en diversos relatos, ¿ya? Casi los primeros señalan 30 años y por ahí uno o dos señalan 35 años, ¿no? Entonces podemos colegir que estamos entre los años 80 y 90.
además considerando otras referencias, ¿no? Como el conflicto armado interno y obviamente la fecha de publicación, que es poco antes de finalizar el siglo y el milenio. Entonces, estos eventos ocurren en Abancay, perdón, a diferencia de los otros relatos que ocurren, perdón, estoy con el cuento, ocurren en Abancay todos los cuentos de Calicanto, con excepción de uno que está ambientado en la provincia de Grau, del que les comenté brevemente al comienzo de esta intervención, ¿no? Ese cuento es el que nos permite entenderlo como un engarce, un encabalgamiento entre este conjunto de relatos y la novela, porque recuerden que Calicanto es anterior. Vaquerizo, por ejemplo, ha reparado en la relación entre tradición y modernidad en este conjunto de cuentos, ¿no? Ha reparado en los personajes que dan cuenta de ese tránsito conflictivo, ciertamente, ¿ya? Algunas ideas de Vaquerizo vamos a tomarlas para ampliarlas quizá en estos breves comentarios. Bien. En este mundo entendido el de Calicanto, de tradición y modernidad en tránsito, y por ello mismo, aunque no es necesariamente obligatorio, ciertamente, es un mundo en conflicto, ¿no? Actualiza la relación de violencia estructural y simbólica del mundo occidental sobre los Andes. En ese sentido, podemos establecer esta relación, y va a ser esta relación entre tradición y modernidad conflictivas, ¿ya? Puede haber otras entradas, ciertamente, pero voy a partir de ella. Podemos establecer esta relación en dos momentos y reseñarlos a razón de algunos relatos, ¿no? Vamos a tratar algunos relatos, no todos, por cuestión de tiempo y también porque nuestros apuntes o nuestra idea se hace más evidente en algunos y no en otros. Una primera relación es la siguiente, ¿no? La relación entre la sociedad andina y la sociedad occidental se manifiesta al interior de un mundo andino de estructura con claro matiz tradicional y sincrético, en el cual, no obstante, se actualizan relaciones de dominio y de resistencia vinculadas con elementos míticos e incluso mágicos, ¿ya? Míticos y mágicos, diría yo. Para ello nos enfocamos, bueno, cuando pienso en mágicos, pienso en la división clásica de lo mágico como el dominio sobre la naturaleza, sin pasar todavía por una religiosidad necesariamente, o un primer estado, ¿ya? Para ello nos enfocamos en este momento en Amarillito Amarillando. Como sabemos, este relato da cuenta de un curandero, ¿no? Benedicto Morales, de aproximadamente 100 años, que está tratando la tisis de Norberto, ¿no? Y lo reprende por quejarse de la enfermedad, ¿no? Puesto que él, Benedicto, y su hermano Simeón en su infancia han resistido una enfermedad mucho mayor que hacía pues que una serie de, bueno, que los niños murieran en Abancay con el síntoma de la piel amarilla, ¿no? Entonces, el cuerpo iba cambiando de color hacia el amarillo, el último punto eran los dedos, y se decía que cuando los dedos se convertían o adquirían este color, ya la muerte era segura. Ante esta enfermedad, que recuerda un raconto larguísimo de Benedicto, ni la medicina tradicional, ni la medicina moderna, ni el gobierno, ni los ruegos a la Virgen pueden con ella. Sobre todo es Simeón, sobre todo el hermano de Benedicto, en este largo raconto, quien sufre los mayores embates de la enfermedad, ¿no? Me importa, o me llamó la atención mucho, la parte más álgida de la enfermedad de Simeón, en la que este muchacho, que luego descubriremos que no es otro que el mismo Benedicto, ¿ya? Habla una lengua extraña, ¿ya? Habla una lengua extraña que no pueden comprender sus parientes que hablan quechua. Llaman primero a un cura local, Bolo, que no puede identificar esta lengua. Pero no obstante, la familia o el padre, en uno de sus múltiples viajes al Titicaca, a la zona del altiplano, ha traído consigo, en una práctica muy común en el momento, a una pequeña niña llamada Rosa, Rosache le dicen, de 12 años, que obviamente proviene de esta zona. Ella ayuda en la casa, y de pronto, al acercarse a Simeón,
entiende lo que éste está hablando, ¿ya? Se pone a conversar como dos viejos amigos y se descubre que la lengua que está hablando Simeón, y que no debería conocerla, se puede deducir por el relato, es el aymara, ¿no? La única explicación podría ser que Rosacha le ha enseñado, pero no hay pistas, entonces no podemos aventurar esa hipótesis, ¿no? Pero es importante esto justamente porque la lengua que está hablando Simeón, que es quechua hablante o bilingüe, en el caso, es el aymara. Sobre esto vamos justamente a ensayar algunas ideas. ¿Cómo podemos interpretar este lenguaje oculto, por así decirlo, de Simeón? Aunque más que oculto es latente, ¿no? Se puede interpretar como un redescubrimiento de pronto de sus orígenes. El punto importante es que el medio de ese redescubrimiento es la enfermedad, ¿ya? Lo que puede remitir eventualmente a una posesión, pero una posesión desde el punto de vista de los curas, ¿ya? Porque más exactamente es una manifestación de carácter mítico, ¿correcto?, de ese sustrato, ¿ya? Y que por la zona en la que ocurren los hechos, ¿correcto?, por los hechos ocurren en Apurímac, ¿ya?, podría analogarse al muro Onjoy, ¿no?, o al taque Onjoy. Lo dejo ahí abierto, ¿sí?, porque son ideas que estoy compartiendo. Habría que definirlo y verlo con mayor cuidado, obviamente, ¿no? De esta manera, el diálogo amistoso entre el muchacho quechua y la niña aymara da cuenta también de un diálogo entre los sectores indígenas en los Andes. O sea, además de un redescubrimiento, ¿ya?, de una manifestación de las deidades, de las huacas, ¿correcto?, implica un diálogo entre los sectores indígenas de los Andes, aymaras y quechuas. Eventualmente, esta es una idea que también está para desarrollar, y la riesgo, ¿ya?, pero hay que pensarlo, tengo que pensarlo más y quizá la descarte allí, es que la niña, correspondiendo un poco al rol femenino, podría incluso ser una intermediaria, una especie de sacerdotisa, ¿ya?, pero eso lo dejo ahí en el aire, ¿ya? Redescubrimiento de los orígenes, manifestación mítica de las deidades andinas y diálogo de los sectores indígenas pueden pensarse justamente como las líneas de lectura de esta enfermedad, que es en realidad, como veremos más adelante, una hierofanización, ¿no? Simeón adquirirá facultades para dialogar con la naturaleza, ¿no? Se convertirá en un curandero. Y lo que sigue también, repito, lo pienso en voz alta, ¿ya? Aunque creo que por ahí hay algo que no cuadra, pero igual lo comparto. Es más, el color amarillo de la enfermedad y su semejanza con la flor de retama, y cómo se va a manifestar, se va a hacer explícito en una parte del relato, con la asociación de la naturaleza a dicho color, da cuenta del complemento entre el sujeto andino y la naturaleza, más allá de que esté pensado como una plaga, como una peste, ¿ya? Lo que continúa, y aquí viene la oposición justamente entre el diálogo entre los sectores indígenas quechuas y aymaras, entre el redescubrimiento de los elementos míticos, lo que continúa da cuenta de la lucha del orden occidental para reprimir esta manifestación y lo que implica. Luego del cura Bolo, hace su aparición el cura Salustiano Bayón, ¿ya?, quien tras una lucha en la que combate verbalmente con el joven Simeón, se carajean constantemente, ¿ya?, en una suerte de exorcismo, al muchacho lo amarran como si estuviera poseído, finalmente, hasta también entre comillas, lo cura, ¿no? Al final de la lucha, Salustiano Bayón, el cura, el sacerdote, va a curar a Simeón, va a sanarlo, por así decirlo. Dirá literalmente al padre del muchacho: tu hijo está salvado. Aunque el muchacho pierde, si no me falla la memoria, un par de dedos. Tras esa victoria, el dios cristiano se impondría a las deidades andinas. El combate entre ambas se resolvería no en un sincretismo, cuando menos no en este relato, sino en la derrota de la vena mítica andina ante la imposición occidental. Pero eso, repito, en una primera lectura, ¿no? Porque no obstante, esta derrota también, entre comillas, de lo mítico andino no es tal. El descubrimiento final de su identidad verdadera, de Benedicto es el Simeón del relato, más allá de la amenaza de muerte a Norberto si es que
lo denuncia, ¿ya? Da cuenta de su carácter hierofanizado, ¿no? Al fin y al cabo ha sido tocado por la deidad, y como ha sido tocado, ahora es un curandero. Superó la enfermedad, realizó su pago, ¿no? Los 2 dedos, y adquirió capacidades de sanación. Podemos concluir que a pesar de todo, el mundo andino, lo mítico, el orden anterior se manifiesta y resiste. 2. Ahora vamos a comentar brevemente la relación entre la sociedad. Niel, ¿cuánto tiempo tengo, Niel, por si acaso? O ya me pasé. 5 ya, correcto. Sí, se alcanza. Perfecto. 2. La relación entre la sociedad andina y la occidental es más fluida, ¿ya? Pero no por ello en la segunda línea de lectura, ¿ya? La primera están confrontadas directamente. Son varios cuentos, así que hay varias aristas. Pero no por ser más fluida es menos conflictiva. Y se aprecia esto a partir de las diversas experiencias de la migración. Básicamente muchos de los relatos tienen que ver con migración, algunos como eje central y en otros aparecen esporádicamente, pero es un tema recurrente. Como se ha mencionado, es un mundo de tradición y modernidad, de tránsito y por ello de conflicto, en el que justamente los viejos conflictos se reformulan en nuevos tiempos o brotan otros nuevos también, ¿no? Nuevos desencuentros. La vida urbana de Lima se configura como un modus vivendi ubicado en las antípodas del modo de vida andino. Lima es un espacio hostil de antivalores, ¿no? Antivalores comparados con los valores andinos, obviamente. Gran parte de los relatos, como hemos señalado, dan cuenta de esta experiencia. Para el caso podemos pensar en 2 que parten del movimiento de retorno, pero con alcances distintos. En el primero, el retorno del migrante produce una confrontación entre el que retorna y quien lo recibe. El cuento ¿A qué volviste, Nazario? Bueno, en pocas palabras, como se ha dicho también antes, lo han dicho otros críticos, da cuenta del retorno del hijo pródigo, ¿no? Nazario, tras 30 años de estadía en Lima. En este viaje, lo que hizo fue vender los terrenos de la familia para hacerse de un dinero y construirse una casa, ¿no? Llegando a Lima, lo que lleva a la pobreza a la familia. Ellos recién se recuperan después de 10 años, ¿no? Incluso se señala que la madre muere pues, a causa de este abandono, de esta situación. Matías es el hermano que encuentra a Nazario en el camino de retorno a su tierra y no quiere que regrese, lo amarra a un horcón, lo amenaza de muerte y lo insta a que regrese por donde llegó. Luego llegará el padre de ambos y perdonará al hijo pródigo, al hijo mayor, Nazario, el hijo menor de Matías, y ambos se van a reconciliar. Una vez más, en este cuento, Lima se configura como un espacio hostil, pero no desde el momento que el migrante llega, ¿ya? O sea, no es el espacio hostil que el migrante descubre, ¿no? Cuando llega a Lima, sino se puede deducir que ese espacio hostil antecede incluso al viaje de Nazario. Nazario estafado a la familia complementaria como el cuento anterior, pero a su vez de oposición. En este relato, de idéntica manera, nos hallamos ante un migrante que retorna, pero los motivos del éxodo no ha sido la idea de progreso, sino que ha sido expulsado por la violencia. Se marchó, como dice literalmente, en un contexto violento, a buscar su destino. Entonces nos encontramos ante 2 migrantes que retornan por distintos motivos. Carlos Alberto, el narrador, no podrá reencontrarse con su familia en Abancay. Sus padres están fallecidos y sus hermanos han emigrado hacia la costa. En sentido estricto, estamos ante un huacha, que no encuentra ni familia ni amistades, un forastero en su tierra, y lo va a verbalizar, dirá, soy un foráneo en mi propio pueblo. Lo que busca es ese vínculo con la infancia, entendía la infancia como un espacio de felicidad, pero lo que encuentra es un mundo en decadencia, no solo en su antigua casa, de la que sobrevive el pilón de cal y canto, sino en la misma ciudad. El tiempo lo marchita todo. Una infancia vinculada con la imagen paterna y la imagen de la abuela, que son los extremos, ¿sabes? Porque si algo también es interesante en este libro de cuentos de Feliciano, es que la imagen del padre es recurrente, ¿no? El padre amoroso, el que perdona al hijo pródigo, el padre dominante, con una masculinidad muy fuerte, como es el de este relato, que es un militar, el padre ausente en el Tuco Villegas, o sea, no del Tuco Villegas, sino del muchacho que relata, ya que es Carlos también me parece.
Cabe resaltar que desde niño, Carlos Alberto, que es el narrador, era ya lector, pero a su vez poseía interés por las historias que la abuela Alfonsa relataba, ¿no? Está muy vinculado con la tradición oral, con el saber que la abuela porta. De allí que conjugue como sujeto de frontera, ciertamente, este vínculo con lo oral y lo escritural en la imagen de la lectura, un texto escrito, y la escucha de los relatos de la abuela. Por otra parte, como señalábamos, José Manuel, el padre, quien se dice militar, es un tipo dominante, ¿ya? Al que no le importa la lectura de su hijo y quiere que sea un hombre, ¿no? Así entre comillas, y lo compara con el Tuco Villegas que aparece en este relato. Otro punto importante es que es todo un mundo el que relata Padilla, de tal manera que los personajes aparecen en más de un relato, ¿no? Porque además se corresponden con un mismo periodo, una misma temporalidad. Hacia el final del relato rememora que el estanque formado en su antiguo hogar, ¿ya? Recuerda que en aquel espacio él imaginaba a una serie de criaturas amistosas que le contaban una serie de relatos, y lo cual da cuenta de que su imaginación tiene un fuerte sustrato oral y que se vincula con el magisterio de la abuela, ¿ya? Y que además era una vía de escape, un espacio de felicidad y sosiego ante el rol dominante del padre y las amistades escolares también que tiene, ¿no? El Tuco Villegas pasa por su casa acompañado al colegio, pero a su vez también lo maltrata. Da cuenta de una imaginación infantil siempre activa. A la letra dice, me empinaba y de un silbido llamaba a mis amiguitos. Pero ese espacio feliz ya no existe más. Ante esta orfandad, desea, ahora que ha retornado a Abancay, reencontrarse con el Tuco después de 30 años, ¿no? Aunque volviera, dice, en su madurez a maltratarlo, ¿no? Porque creo que es más una fórmula, ¿no? Que un deseo. El que pida, aunque me ponga los ojos morados, me golpee, quiero volver a verlo, ¿no? Señala el narrador a la letra, quiero encontrarlo, es mi única esperanza. Llegado a este punto de desesperación, la melancolía y la nostalgia, con la diferencia que tiene cada categoría ciertamente, se pueden también entender como ejes centrales en este relato. Llegado a este punto de desesperación, se remite a una infancia difícil. Se aferra al lado difícil de esta, ¿no? Infeliz si queremos, ya que el feliz resulta irrecuperable. Es su último lazo con el pasado, el Tuco Villegas. Debe recuperar ese pasado, ya quizá algo de felicidad exista en ese personaje, el Tuco Villegas, con el cual quiere reencontrarse, aunque resulte paradójico, tan siquiera a través de este agente, ¿no? Agente que más bien producía dolor físico y simbólico, junto con el padre, el simbólico. Es ciertamente una contradicción producto de la desesperación por recuperar el ayer. Este es un relato basado en la memoria, en el recuerdo nostálgico del pasado perdido, imposible de recuperar, pero no obstante, la búsqueda por recuperar algo de ese tiempo ido, ya no tanto en sus sentidos positivos, de afecto y hermandad, sino aunque sea de violencia y abuso, como puede ser, hemos señalado, el reencuentro con el Tuco. Entre la resignación a ser un desarraigado o la desesperación por arraigarse a algo, Carlos Alberto va a optar por lo segundo, ¿no? Es todo lo que podría compartir el día de hoy. Más bien, muchas gracias por escucharme y que sea una oportunidad para seguir pensando, conversando y debatiendo la narrativa de Feliciano Padilla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta clase magistral o charla magistral sobre las dos obras que Feliciano Padilla dedica con amor a Apurímac y Abancay. Yo pido si Herbert Saúl y su grupo están listos para el intermedio musical. Por favor, si fuera así, alístense. Mientras tanto, va a haber un intermedio musical para relajarnos y luego el narrador ancashino Edgar Norabuena va a exponer nuevamente es el último ponente y va a hablar sobre la narrativa de Feliciano Padilla. En algún momento, cuando yo vi las primeras veces la biografía del maestro Feliciano, decía que era narrador puneño abanquino o abanquino puneño. Y para un número que la revista Chirico dedicó a Feliciano, tuve el honor de entrevistarlo y la primera pregunta que hice fue, ¿cómo es eso de ser narrador abanquino puneño o puneño abanquino? Y él me respondió de manera magistral, mi corazón está partido entre
el Pachachaca y el lago Titicaca. Y eso es Feliciano Padilla realmente. Hay dos regiones, Puno, Apurímac, que se sienten identificados con el narrador Feliciano Padilla, y esto va a crecer y espero que nunca lleguemos a un confrontamiento. Yo saludo mucho a los Wauquis y Gilatas de Puno que se han sumado y están con nosotros también, estudiantes de él e incluso estudiantes que ya no son de él, pero que conocen y han leído en Puno su obra narrativa. Saludo a ellos desde Apurímac y espero que nunca lleguemos a confrontarnos entre Apurímac y Puno por Feliciano Padilla. Él nunca querría eso. Él supo repartir los dos lados de su corazón de manera equitativa, tanto a Pachachaca como a Puno. Es difícil determinar, es imposible determinar a cuál de ellos pertenece a cuál de ellos dedica su mejor narrativa, es imposible. En ambos lados hay cuentos logrados. Entonces, por favor, Herbert y tu grupo con la parte musical. Vamos, Herbert. Buenas noches con todos. Lo que dice Edniel es absolutamente una mentira más grande que si los políticos fueran honestos, ¿no? No es nada de mi grupo, por favor. Yo voy a prestar el canal, es distinto. Bueno, una breve alocución, por favor. Maestro Feliciano Padilla, muy buenas noches. Amigos, maestros y maestras, es un honor para mí y para el guitarrista que me acompaña compartir con ustedes este salón virtual. Recuerdo, maestro Feliciano Padilla, un día cerca del lago Titicaca, haber brindado un vino añejo en su casa, junto con miel, cuando nosotros estuvimos en un congreso. Esta noche también quiero brindar una melodía añeja, macerada de guayno, macerada en ritmo, macerada en ese cantar de los jilgueros, de las aves de los Andes, y que esa melodía también está en la novela Aquí están los Montesinos. Esa melodía está exactamente cuando don Aurelio Montesinos está pues en la cárcel, prisionero. En realidad, como les decía, voy a prestar el canal a un guitarrista profesional, a un guitarrista reconocido, maestro y profesor al mismo tiempo de niños, un guitarrista aymarino, un guitarrista chalhuanquino, un guitarrista del distrito de Pocoanca, cultor de la música tradicional telúrica, del huayno tradicional peruano. Con ustedes, David Araníbar, voz y guitarra con el tema Aulico. Con ustedes. Buenas noches. Mucho cariño. Aulico, Aulico, dame la mano.
y quiera por la bendita de tu presidio. Quiera por la bendita de tu presidio. Soy el bandolero de Oyapata, de la provincia de Cotabamba, del departamento de Apurímac, del departamento de Apurímac. Con cariño para usted, maestro Feliciano Padilla. David Araníbar en la voz y en la guitarra. Huayno tradicional, Aulico. Un chauripus paita, huacachiquima, un chauripus paita, yaquichiquima. Mire, escucha niña, pasa chamina. Mire, escucha niña, pasa chamina. Chuy, Saraita, Ancaita, Uruguay, Añas Pachaquita, Ancaita, Chuy, Saraita, Ancaita, Uruguay, Añas Pachaquita, Ancaita. Muchísimas gracias. Las gracias para ti, David Araníbar, un saludo fraterno. Eran la intervención de un guitarrista bastante conocido, de Apurímac también y de Chalhuanca. Ahora, bueno, como está planificado, tenemos la intervención de el maestro, poeta, narrador ancasino, Edgar Alberto Norabuena Figueroa, autor de este hermoso libro, El Huayco que te ha de llevar, y sus cuentos como la Virgencita. Y él nos va a brindar también su opinión, su punto de vista y sus palabras sobre la narrativa y la novela Aquí están los Montesinos de Feliciano Padilla. Hermano Edgar, la pantalla y el micro para ti. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches a todos ustedes. En verdad es un gusto conectarme aquí desde el pie del Huascarán para todos ustedes. Un saludo cordial y mi agradecimiento a Nil Palomino por la invitación. También mi saludo y mi reconocimiento a Feliciano Padilla. En realidad, la novela Aquí están los Montesinos, que aquí lo tengo, ¿sí? Es una novela formidable. También mi saludo a Jorge Terán, a los amigos todos que nos están viendo y escuchando. Y por supuesto, de compartir la alegría de haber leído una novela que no solamente destaca por su técnica, sino que también por su temática y sobre todo, porque como ya algunos lo han dicho, y también me suscribo en la repetición de esa idea, esta es una gran novela, no solamente una novela de Apurímac, sino también una novela de los
trances contradictorios de nuestra historia peruana. He preparado una breve intervención para poder leerlo. Espero que me alcance el tiempo. Bueno, sí, son 4 paginitas nada más. Aproximaciones a la novela. Aquí están los Montesinos, novela de contradicciones históricas. Aquí están los Montesinos, novela del escritor Feliciano Padilla. Se enmarca dentro de lo que algunos estudiosos denominan literatura andina, estrictamente dentro de la narrativa andina, y tal como ha apuntado el maestro Jorge Terán, en especial dentro de la narrativa histórica. Esta narrativa andina contemporánea posee características que la diferencian de la narrativa neoindigenista como de la indigenista, porque además de evolucionar estéticamente, me refiero a la utilización de técnicas narrativas que modernizan cualitativamente tanto la novela como el cuento, han superado a sus antecesores en el trabajo del andamiaje narrativo, así como el tratamiento de una nueva temática y la ampliación del espacio narrado, diferenciándose así por la presentación de una novísima complejidad, tanto social, cultural, política, estética e histórica, narrada con respecto a los escritores del indigenismo como del neoindigenismo. No obstante, rastrearse una afiliación temática, espacial y hasta sentimental con algunas obras, sobre todo las de José María Arguedas y Manuel Escorza. La novela de Padilla centra su eje narrativo en la figura de Alejandrino Montesinos González, apodado como Alancho, quien lidera junto a sus hermanos Aurelio, llamado Aulico, y Luis, apodado Chucho, la resistencia contra el poder central de la República Peruana. En esta arista de la novela, tal vez la más importante, evidenciamos una contraposición de poderes entre el poder central, representado por las fuerzas del orden, encarnado por Guzmán Marquina, Rafael Grau y su soldadesca, y el poder provinciano o local, representado por las ansias de poder que tienen los montesinos en aras de tener no solo una representación apropiada en las esferas centralistas y oficiales del poder, sino por fortalecer su propio poder, el poder feudal que representan y que encubren y transforman en lucha social y de reivindicación de la provincia para lograr adeptos entre la masa de campesinos de su hacienda y de las haciendas y comunidades aledañas. En este sentido, podemos encontrar además una posición diferenciada entre el pensamiento de Alancho y el de Chucho. Alejandrino Montesinos, quien vive con su abuelo materno, el argentino José del Carmen González, quien al asesinar al prefecto de Apurímac, Rufino Alejandrino, vive en zozobra constante por el temor de venganza de los hijos de este, Santiago, Guillermo, Aurelio y Rufino Montesinos Guzmán, y que posteriormente, para aplacar dicho temor, hará casar en contra de su voluntad a su hija Micaela González con Aurelio Montesinos, hombre pacífico y dedicado a las leyes, pero hombre trágico y desdichado a la vez. Así, Alejandrino Montesinos se erige como el más cuajado de los hermanos, pues a sus 23 años es encargado de preparar 300 hombres para tomar la prefectura de Abancay bajo la dirección de su abuelo José del Carmen. Y 7 años después participa en la emboscada al doctor Rafael Grau Cabero, además de ser el más ducho
en este tipo de lides, tanto en su primera como en la segunda incursión, lo hace para defender los intereses de su familia en nombre del pueblo. Es decir, el ansia de poder de Santiago Montesinos Guzmán, candidato rival de Rafael Grau por Cotabambas, que lo haría representante legítimo de esos lares. Alejandrino, Alancho, de este modo, representa la lucha del interés familiar contra el interés de la oligarquía estatal. A su vez, representa el poder latifundista provinciano en contra del poder centralista representado por Rafael Grau y por las fuerzas del orden. La lucha que emprende Alancho lo hace en nombre de los pueblos de Apurímac y lo convierte en una causa justa al quitarle a los hacendados que se oponen a su lucha o se resisten a sus mandatos, para luego dárselos a los que más lo necesitan. Dentro del contexto de los cupos por mantener la lucha contra el poder central. De este modo, la masa campesina sentirá esa lucha familiar también como suya, porque como reza el dicho, el enemigo de mi amigo es también mi enemigo. En su contrapartida, y tal vez como un elemento autocrítico dentro del mismo bando de Alancho, se erige la figura de Luis Chucho Montesinos, quien más bien va a tener una visión menos romántica que la de su hermano, una visión más fría y realista, a pesar de su carácter apasionado y vehemente, pues expresa que el poder no está hecho para los indios, para los campesinos. Niega que en el futuro haya un presidente o autoridad que provenga del pueblo. Cito, Dios ha hecho a los hombres, unos para que manden y otros para que obedezcan. La vida siempre ha sido así. En el mundo ha habido ricos y pobres. Y tampoco creo en esas huevadas que hablas tú. Bueno, le está contestando a Keloñaui, ¿no? Cuando te refieres al futuro de los indios nunca serán parlamentarios, jueces, militares de alto rango, ni presidentes de la... Acuérdense de lo que digo y cuenten a sus hijos y sus nietos que esta es la verdad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos encontramos en el bando de los Alancho y los Alanchos se han erigido como los héroes del pueblo, también cuando nosotros rastreamos las causas de este levantamiento, de este enfrentamiento, justamente vamos a encontrar esos dos hechos fundamentales, ¿no? La toma con los 300 hombres que prepara Alancho y por supuesto también la emboscada que le hacen a Rafael Grau. Esta postura se condice con la sociedad marcadamente estratificada que se presenta en la novela, en la que podemos encontrar a los latifundistas, hacendados y poderosos ganaderos en la cima de la pirámide. En medio de la pirámide encontramos a los capataces y hombres de alguna valía, pero en la base hallamos a los campesinos y hombres que sirven de tropa a los montesinos. Esta estratificación se presenta como rígida e insalvable desde el punto de vista de Chucho Montesinos. Y tal vez sea Luis Montesinos quien lo vea con nitidez, a pesar de estar inmerso en la lucha contra el poder central. Tal vez por eso incluso se explique el enfrentamiento contra su propio hermano Alejandrino, tomando como causa el apasionamiento por la esposa de este. Por su parte, el único caso tal vez de movilización, aunque no social, sino de privilegio, de rango, sea el caso del militar Guzmán Marquina,
quien gracias a la persecución de los montesinos durante casi 30 años, logrará ascensos significativos en su carrera militar, al capturar al inocente y desdichado Aurelio Montesinos Guzmán, padre de los Alancho, y a quien se le atribuye la autoría intelectual de la muerte de Rafael Grau. Ascenderá a capitán luego de capturar a Aurelio, a Aulico Montesinos, y su aspiración será ascender a mayor tras capturar a Alejandrino Montesinos, hecho que logrará a medias, pero que vivirá sin saberlo ni gozar del fruto del esfuerzo de toda su vida. Como vemos aquí, la desgracia de los montesinos sirve de fortuna para Guzmán Marquina, debido a su insistencia. Tal vehemencia contra los montesinos incluso nos recuerda al personaje Javert, el eterno perseguidor de Jean Valjean en la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Sin embargo, la novela también deja vislumbrar una segunda etapa en esta lucha contra el centralismo. Aparece en escena Ezequiel Urbiola, con un pensamiento mariateguista, socialista, basado en el poder del indígena para generar el cambio. Un cambio que no es capaz de vislumbrar Luis Montesinos y un cambio que siempre enmascara a Alejandrino. Ezequiel se presenta como una continuación natural y consecutiva de la lucha contra el poder basado en la fuerza mayoritaria y hasta ahora invisibilizada por las ambiciones de casta y por las ambiciones de otro segmento social. Ezequiel es consciente de la fuerza andino-aymara. Será capaz de culminar la lucha iniciada por el sector. Sabe que ellos luchan por sus propios intereses y que después de vencer a la fuerza omnipotente del Estado, los campesinos, la gran masa, seguirá en el mismo estado que en el principio y hasta tal vez peor, porque cada provincia se convertiría en un pequeño estado con la misma estructura. Quien se contrapone sabe, además, que si se sigue el programa socialista que defiende y trata de inculcar a los demás, podrá cambiar no solo el equilibrio de poderes, sino también la estructura misma de la sociedad. Es importante resaltar la presencia de Cirilo Yoque como un vehiculizador de dicho pensamiento a las huestes de los montesinos, que luego de luchar por sus amos, deberán emprender su propia lucha, iniciándola incluso en contra de aquellos. Esta lucha de poderes que tiene a los Alancho y a sus lugartenientes por un bando y por el otro Rafael Grau, Guzmán Marquina y a su soldadesca, también nos remite a la contraposición de un discurso oficial y otro de parte de los de abajo, de los de la provincia, aunque no necesariamente la visión de los vencidos. Puesto que desde el discurso oficial se entiende que el asesinato de Rafael Grau lo convierte en un mártir de la República, lo que conlleva a que se cree la provincia con su mismo nombre, Grau, y la consiguiente persecución de los asesinos, los montesinos, quienes para la oficialidad se han convertido en unos malhechores. Esta visión oficial se contrapone con la del pueblo, quienes ven a los montesinos como defensores, como aquellos quienes se han atrevido a levantar la mano y las armas contra el poder que los mantiene marginados e invisibilizados, apartados del proyecto estatal. El pueblo ve en los montesinos un vehículo de visibilización y concreción de los proyectos provincianos hasta ahora postergados. Por otro lado, la novela, si bien se realiza un drama en la enconada lucha de los montesinos contra los ataques de las fuerzas estatales,
gana también dimensión humana al proyectar el aspecto íntimo de sus personajes. Por su parte, gana espíritu al aparecer como un esposo amoroso y galante y padre de familia preocupado por el bienestar y seguridad de sus hijos. Es un gran hermano también, pues se preocupa por cada uno de ellos y sufre su consecutiva pérdida. Chucho, Luis Montesinos, es tal vez el más apasionado y vehemente de los hermanos, y se opone a su vez al raciocinio y sagacidad de Alejandrino, quien en muchas escenas de la novela hace recordar al gran Odiseo, héroe épico de Homero, quien no solo se destaca por su astucia para salir de las más intrincadas y peligrosas situaciones, sino también por su profundo y fiel amor a su familia. Al lado de Chucho está siempre el fiestero y alegre Aurelio Montesinos, quien será capturado por el incansable Marquina cuando está dando una serenata. Al lado de los Montesinos, podemos destacar también la figura de Cirilo Yoque, Geloñaui, Chulla Berrío, quienes también ganan una dimensión humana interesante al mostrar como fieles seguidores de los Montesinos. Mención aparte, tendría Cirilo, quien además se convierte en un difusor del pensamiento socialista. No obstante, en el plano de importancia de los personajes, quienes darán los principales giros en el devenir de la historia de la novela. En primer lugar, Micaela, de Aurelio Montesinos, madre de los Alancho, no solo servirá de muralla que impida la venganza de los Montesinos por la muerte del padre, sino que al abandonar a sus hijos, con su amor de juventud, Bocángel, permitirá que sus vástagos queden en manos de su abuelo materno, quien les inculcará la ambición por el poder. Los Montesinos son lo que son gracias a la enseñanza del zorro, como se conoce a su abuelo materno. En segundo lugar, debemos resaltar el Griselda. Será Griselda la perdición de Chucho, su cuñado, quien se enamorará de ella y se enfrentará a su hermano, perdiendo por consiguiente Este hecho marca un hito fatal en la unidad de los Alancho Montesinos, pues al estar encarcelado Aurelio, Alejandrino queda solo, desprotegido del poder y la habilidad de sus hermanos. Aurelio a su vez será capturado por dar serenata a una mujer y como coda también hemos de mencionar que la muerte de Alejandrino es provocada por otra mujer, familiar que se casa con un militar a cuya boda decide asistir. En plena celebración, será mortalmente herido por el perseverante Marquina y morirá en el bosque en compañía de su mujer y hijo. Y obviamente, mención aparte, es la figura rebelde de Rita Puma que el maestro Segundo Castro también ha mencionado. Finalmente, aquí están los Montesinos, una novela épica a ritmo de galope, balaceras y bifas. También es una novela en la que el amor se consuma entre los acordes de la guitarra y el cobijo de la noche. Y la vida se va imbricando entre cada muerte, cuyo efecto se siente en las siguientes generaciones. Pero sobre todo, es una novela de la lucha constante de las provincias con el poder centralista. Es una novela de los conflictos permanentes de nuestro país en la que se desnuda la política de siempre, la que beneficia a pocos y perjudica a muchos. A través de la intensa historia de los Montesinos, los mozos alanchos, Feliciano Padilla, su autor,
nos traza la vida azarosa de los pueblos andinos, de esos pueblos del Perú profundo, que hasta ahora, casi en el bicentenario de nuestra patria, son todavía vistos como lejanos, ajenos y desconocidos. Los alanchos, los ñauis, los Cirilo Yoques, los Chuyaberríos son esa otredad que desde siempre ha sido invisibilizada, pero que se ha mantenido impertérrita, esperando, como huaico de marzo, y señalado para bajar como galgada desde las cimas más altas de los Andes a decirle a los demás, como en la novela, aquí estamos los quechuas, aquí estamos los aymaras, aquí están los montesinos. A ritmo de encarnizadas batallas, de enfrentamientos en punas frías y emboscadas en abras y estrechos lugares, la novela lleva al lector a sentir la misma angustia de los combatientes, sumergiéndolos en sus victorias, derrotas, festejos y amoríos. Y viril nos lleva a enfrentar no solo a la gendarmería, sino también a los hacendados que buscan siempre el cobijo de uno u otro bando según su conveniencia. Esta es la novela de los indomables andinos. Es la novela de Cotabambas, de Oyabamba, de Joyurqui. Es la novela de nuestro Perú. Su autor, el experimentado y celebrado Feliciano Padilla, ha sabido captar no solo la atención de los pueblos en su lucha constante con el centralista, sino también sus vibraciones más íntimas al presentarnos a personajes valientes, aguerridos, pero a la vez enamoradizos, amantes y fraternos. Aquí están los montesinos, aquí está Feliciano Padilla con su gran novela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar Norabuena, antólogo, estudioso, narrador, poeta. Gracias por tus palabras, mi reconocimiento a nombre de la juventud apurimeña y de la literatura apurimeña. Muchas gracias, Edgar. A continuación, estimado público, vamos a tener la otra intervención musical y seguidamente, después de la intervención musical, para cerrar ya esta reunión, la intervención del autor homenajeado esta noche, Feliciano Padilla. Pero antes, tenemos de parte de David Araníbar la segunda intervención musical con cariño para usted, maestro Feliciano. Una vez más voy a cobrar Teniel mi canal, Maestro Feliciano, una vez más, buenas noches. David les ha preparado una melodía tradicional apurimeña, un carnavalito, una fiesta de la carne. Pero tienen que aplaudir, por favor. Además tienen que cantar, porque si no cantan esto no va a estar bien. Entonces, salud hermanos, con ustedes este carnaval en la voz y en la guitarra del profesor David Araníbar Castañeda, un guitarrista de la provincia de Aymaraes, distrito de Pocoanca, de nuestra tierra de Apurímac, para el Perú. Ya les he dicho, esto es para el Perú. Maestros, con ustedes, David Araníbar. Un momento. Buenas noches, carnavalito apurimeño, con mucho cariño. Ahí viene. Yau yau capoeiracha, yau yau capoeiracha, y mataron aquí sarai kubi, y mataron aquí sarai kubi. Mama iki mami, willa ikamusa, taita iki mami, willa ikamusa. Sakra yukupi irunas
kita, takrayuku piruras kita. Esa, profe Feliciano, vamos. Voy a la conferencia, que yo me entero. Bueno. Abran Caminos, abran espacio, abran caminos, abran espacio, para que pase el apurimeño, para que pase el apurimeño. Ahora verás, palomita, te voy a cortar la salida. Ahora verás, palomita, te voy a cortar la salida. Manapitapas, manamaitapas, rojataita, huacatinaipipa. Manapitapas, manamaitapas, rojataina, huacatinaipipa. Banderita, banderita, bandera peruanita. Banderita, bandera peruanita. Qué bonito jugaremos en los carnavales. Qué bonito jugaremos en los carnavales. Tiani, tiani, mayupata pitianti, mayupata pitiaspa, tiaiki wantiani, tiaiki wantiani. Por 8, 40, 40 cholas yo tengo, consigo 41, a ti solito se llama, a ti te tengo te llama. 5 por 8, 40, 40 cholas yo tengo, consigo 41. A ti solita te quiero, a ti solita te quiero. Ampay, muchacha, mariño, mayucha, minucha, chuscawa, tumaru, kuikiman, ukaru, kuikiman. Ampay, muchacha, mariño, mayucha, minucha, chuscawa, tumaru, kuikiman, ukaru, kuikiman. Gracias. David, muchas gracias Herbert por acompañarle la voz y por esa guitarra a David Araníbar Castañeda. Muy bien, debido al tiempo, esta fiesta va a llegar a la parte final y para cerrar con broche de oro, vamos a dar la palabra al autor homenajeado, al mejor narrador que tiene Apurímac después de Arguedas, Feliciano Padilla Chalco. Sus palabras, maestro, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Ya, muy bien. Buenas noches con todos. Mi gratitud para ti, Miel, para esa juventud apurimeña que está conectada contigo y organizan estos conversatorios respecto de nuestros autores, nuestros poetas y escritores apurimeños. Mi gratitud a todo el auditorio que esta noche nos ha acompañado, nos han escuchado, nos han visto, pero principalmente para Segundo Castro, que ha hecho un análisis exhaustivo respecto de mi obra. Aquí están los Montesinos. Realmente mi agradecimiento profundo para Segundo Castro y me comprometo con alcanzarle algunos libros
según la dirección que me ha dado ya. Luego también quiero agradecer a Jorge Terán Morbelí, que es profesor de la Universidad San Marcos y parece de la Federico Villarreal también, donde hay escuelas de literatura. Desgraciadamente en nuestro país hay pocas escuelas de literatura, 3 en Lima y 1 en Arequipa. Y a eso se restringe toda la academia, todo la estructura del cual emerge el discurso crítico literario. Mi agradecimiento enorme para Jorge Terán. Ha hecho un análisis extenso respecto de las simbologías que están contenidas en Aquí están los Montesinos, o en las que ha hecho referencia a las simbologías también de mi libro de cuentos Calicanto. Y creo que ha acertado en casi todo porque ha dicho lo que yo pensaba. Otro reconocimiento merece Edgar Norabuena. Los 3 han acertado en un punto que era el objetivo de mi proyecto literario. Yo quería con esta novela hacer 2 cosas. Primero, mostrar al mundo la contradicción entre el poder regional y el poder central limeño, que es un tema que hasta ahora estamos padeciendo, porque esta regionalización que se ha dado es una farsa con la cual nos engañan en nuestros derechos de progresar, de ser mejor sociedad, una sociedad más justa, etcétera, ¿no? Entonces, la novela lo que está planteando es la regionalización, la descentralización, tal como lo han dicho acá nuestros analistas. Y por tanto es una novela también política. Otro de los objetivos míos era poner sobre el tapete la historia de Cotabambas. Cotabambas ha sido todo lo que es ahora, en este momento, Cotabambas y todo lo que es Grau. Era la provincia de Cotabambas. Pero a raíz de la muerte de Miguel Grau, de Rafael Grau, hijo de Miguel Grau, el almirante, el héroe, en realidad se parte el territorio. No se parte, se cambia de nombre, todo el territorio. Se llama Grau. Todo lo que es Ollabamba, Cotabamba, todo se llama Grau. Y los cotabambinos, después de una lucha larga, han recuperado su nombre, pero para la mitad del territorio, porque la otra parte ahora se llama Grau. Yo quería hacer ver también ese problema, no para originar discrepancias y cosas parecidas, sino para que se sepa la historia, porque esa historia estaba escondida. Lo sabíamos algunas personas, y está escrita esta historia. Está escrita por Basadre, está escrita por Tamayo, el historiador cusqueño. Él ha escrito sobre la aristocracia del Cusco y ahí aparecen los nombres de los padres o abuelos de los Alancho. Entonces, he tratado de hacer eso y creo que he tenido suerte de llegar a una meta final que ha gustado a los lectores. Esta novela se ha presentado en el Cusco, no ha alcanzado libros, se ha presentado en Arequipa, se ha vendido muchísimos libros. Íbamos a presentar ya en Arequipa, pero en eso vino la pandemia y se retrasó o se ha postergado, no sé hasta cuándo, la presentación de Arequipa, que iba a ser muy buena, muy buena. Entonces, tenemos la esperanza de que esta tormenta pase y llevar el libro hacia el norte. Huaraz, por ejemplo, es una buena tierra. Conozco ahí a de nuestro hermano Edgar Norabuena, que también ha hecho un gran comentario, Edgar Norabuena. Conozco a otro narrador ahí en Ancash, macedonio, que es de mi generación. Y creo que es muy factible que yo viaje a Huaraz. Ojalá pase todo esto.
Después quiero ir a Trujillo y quiero ir a Huánuco. En Huánuco también tengo amigos, son de mi generación. Los tres en raya, creo que se llamaba una obra que presentaron los huanuqueños. Los tres son mis amigos y siempre me conecto con ellos a través del Facebook o del WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, esta noche estoy muy emocionado con todas las palabras que ha dicho Segundo, que ha dicho Edgar, enhorabuena, que ha dicho Jorge Terán. Estoy muy agradecido para ustedes y creo que han sido muy benévolos conmigo, pero vuestra palabra me da aliento, me da energía para seguir trabajando en la construcción de novelas. Y como ha dicho Jorge, y él ha visto que yo tenía ya una novela, estoy revisando hasta ahora la novela. Se trata de una novela de viajes, pero el pretexto es una cuestión policial de alguien que busca atrapar a una árabe que es amiga o amante de un puneño llamado Mariano, y a ella la busca la policía internacional porque como es de Arabia, creen que es terrorista, pero en realidad ella no es, pero al final, bueno, no les cuento más porque si no, ya no me comprarían la novela, pero en realidad introduzco ahí todo aquello que he visto yo en mi vida de viajero en Europa. Ese libro va a estar dedicado también para ustedes, ojalá pueda publicarlo, perdón, para el 2021. Muchísimas gracias, muy amable. Le estoy muy agradecido a todos los que han escuchado y nos han visto, que han llegado incluso hasta 69, ahora está bajando un poco, ya se están cansando. Es así siempre, no siempre todos vamos a permanecer en una conversación, en una plática de literatura. Muchísimas gracias, Niel. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muy amable. Gracias a usted, maestro. Expreso mi gratitud a nombre de todos los jóvenes apurimeños de mi generación, de la misma forma a la juventud apurimeña a través de Darwin Loaiza Huancacuri, que es el presidente del Consejo Regional de Juventudes en Apurímac, en cuya cuenta se va a publicar el video que se está grabando y seguramente vamos a compartir también. Creo que el tiempo nos ha ganado, pero alguien quiere intervenir. Adelante, señora Olga. ¿Olga? ¿Olga o yo? ¿Elia? No, señora Olga, adelante. Elia, en todo caso, Elia, está bien. En primer lugar, alguien tuta a maestro Feliciano Padilla. Ha sido un gran gusto el escucharlo y el tenerlo entre nosotros. Es un gran privilegio para cada uno de nosotros. Y este encuentro virtual es una gran oportunidad de rescatar muchas de las obras. Usted es conocido, así como nuestro muy conocido Arguedas, pero hemos conocido también a otros autores que no son tan reconocidos en la literatura. Sus obras rescatan no solamente las vivencias y las memorias de Apurímac, sino también yo creo que también rescata los mismos problemas de otras partes de nuestra patria. Por lo cual le agradezco muchísimo y pues como dijeron, las ponencias han sido brillantes, han dado luz y también nos han abierto el interés para encontrar o para comprar sus obras. A propósito de eso, ¿dónde se puede encontrar sus obras? ¿Dónde se pueden comprar? En la librería Virrey, en la librería de la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Ya, muchísimas gracias. Bueno, un gran aplauso y muchísimas gracias por darnos esta maravilla que es su literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia, por la intervención.
antes de dar la palabra a la señora Olga, anuncio que el 31 de mayo es la otra convocatoria. Esta vez vamos a hablar sobre la literatura cotabambina. Entonces, doy la palabra a la señora Olga, por favor. ¿Puede usted? Prende el micro, por favor, su micro. ¿Me permite hablar? Sí. Gracias. Querido Chano, me he sentido feliz escuchando el comentario de los narradores sobre tu obra. Yo admiro tu obra, me siento feliz y orgullosa de un escritor apurimeño. Bueno, puneño también, pero apurimeño para nosotros. Tú sabes que te admiramos y sigue adelante. Esperamos más obras de ti. Todos los apurimeños esperamos mucho más obras de ti. Un aplauso por esto y estoy feliz de haber pasado esta noche en vuestra compañía. Gracias por la invitación. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Olguita. Gracias por la oportunidad. Saludos por la tierra. Un abrazo, Grauino. Nuestra santa tierra. Tukuy sonjoy van a payukuykis. Ñuqay copas, seinagata. Tupananchis kama. Bien, creo que ya concluimos. No hay más intervenciones. Gracias a todos por vuestra participación. Un gran abrazo apurimeño con sabor y al ritmo de los carnavales, el torito, y también al ritmo de esos pasos que seguramente todavía resuenan en la memoria colectiva de los grauinos y cotabambinos. En la memoria colectiva todavía están presentes los montesinos que han hecho lo que han manifestado justamente los ponentes de esta noche. Muchas gracias. Así termina el 6º encuentro virtual de literatura apurimeña y nos encontramos el día domingo 31 para hablar sobre literatura de Cotabambas. Tenemos a los hermanos Delgado Blanco y tenemos también a Álida Castañeda y muchos otros autores que necesitan ser conocidos. Muchas gracias. Yo creo, José Melitón, gracias a ti se hace posible esto. Gracias a todos los chicos de Abancay. Ya damos por concluido esto. Un abrazo desde Apurimeño, desde Cusco, maestro Chano, maestro Segundo, Edgar, Jorge y todos los amigos. Un gran abrazo.